En cuarto lugar, ha inventado continuamente nuevas escalas de valores que, por algún tiempo, consideraba eternas y absolutas, de forma tal que determinado impulso o estado humano se encontraban, cuando les llegaba el turno, enaltecidos por toda estimación. Si hacemos abstracción del efecto de estos 4 errores, habremos hecho abstracción de las nociones de humanidad, de sentimientos humanos y de dignidad humana. Donde exista una moral, encontraremos una valoración y una jerarquía de los impulsos y de los actos humanos. Tales valoraciones y jerarquías son siempre la expresión de las necesidades de una comunidad, de una masa gregaria, lo que le es provechoso en primer lugar y en segundo, y en tercero constituye también el criterio supremo para valorar a cada individuo. Por la moral, se ve arrastrado a ser función del rebaño y a no atribuirse valor más que a título de función. Como las condiciones de conservación de una comunidad eran muy diferentes de las de otra, hubo morales muy distintas. Y considerando las refundiciones esenciales que sufrirán en el futuro las masas gregarias y las comunidades, los estados y las sociedades, cabe profetizar el advenimiento de morales muy divergentes. La moral no es más que el instinto gregario que se da en el individuo. Durante los períodos más remotos y extensos de la humanidad, se daba un tipo de remordimientos totalmente distintos a los de hoy. Actualmente, uno no se siente responsable más que de lo que quiere y de lo que hace, y no se siente orgulloso sino de lo que se tiene. De hecho, todos nuestros juristas parten de ese sentimiento de placer y de satisfacción que el individuo encuentra en sí mismo como si estuviera ahí desde siempre la fuente del derecho. Pero durante el período más largo de la historia de la humanidad, no hubo nada más espantoso que sentirse un individuo aislado. Estar solo, tener una forma particular de sentir, no obedecer ni dominar, figurar como individuo no era antiguamente un placer sino un castigo. Se lo condenaba a uno a ser individuo. La libertad de pensar era considerada la enfermedad en sí. Mientras que nosotros percibimos la ley como imposición y privación, entonces se veía al egoísmo como algo penoso, como una auténtica desgracia. En esa época iba en contra del gusto ser uno mismo, valorarse a sí mismo según pesos y medidas propios. Tender a esto hubiese sido considerado como una locura, pues el hecho de estar solo implicaba todas las miserias, todos los temores. En aquel tiempo, el libre arbitrio llevaba emparejada la mala conciencia. Cuanto menos libremente se actuaba, cuanto más se expresaba en el acto el instinto gregario y no el sentido personal, más moral se consideraba uno. Todo lo que perjudicaba al rebaño, independientemente de que el individuo lo quisiera o no, procuraba en tiempos pasados remordimientos no solo al individuo mismo, sino a su prójimo, es decir, a todo el rebaño. En esto es en lo que más hemos modificado nuestro juicio. ¿Qué tiene de virtuoso el que una célula se transforme en función de otra más fuerte? Esta no puede obrar de otro modo. ¿Y qué tiene de malo que la más fuerte asimile a la más débil? Tampoco ésta puede hacer otra cosa. De este modo, para ella es una necesidad, pues aspira a una compensación abundante y trata de regenerarse. De acuerdo con eso, cabe distinguir en la benevolencia el impulso a la asimilación y el impulso a la sumisión, a dejarse asimilar, según sea el más fuerte o el más débil quien sienta la benevolencia. Placer y codicia se confunden en el más fuerte, que trata de convertir algo en su función propia. Placer y voluntad de ser codiciado se identifican en el más débil, que desea convertirse en función. La compasión, a la vista del más débil, es esencialmente la primera de esas emociones, agradablemente sentida del impulso de asimilación. No hay que olvidar tampoco que las nociones de débil y de fuerte son relativas. Compruebo en muchas personas un excedente de fuerza y de placer que las inclina a convertirse en función. Tienen un fino olfato para todos los puestos en que éstas pueden cumplir tina función y se apresuran a ocuparlos. En esta categoría figuran las mujeres que se convierten en la función de un hombre en quien esta función está débilmente desarrollada. De esta manera, aquellas llegan a ser el bolsillo, la política o la sociabilidad de dicho hombre. Tales seres se conservan mejor integrándose en un organismo extraño. Si no pueden conseguirlo, se amargan, se irritan y se devoran a sí mismos. Para que la fórmula predilecta de la terapia moral, cuyo autor fue Aristón de Chios y según la cual la virtud es la salud del alma, fuera aplicable, debería cambiarse en este sentido. Tu virtud es la salud de tu alma. Pues no existe la virtud en sí, y todos los intentos por definirla de este modo han fracasado, lamentablemente. Lo que aquí importa es tu objetivo, tu horizonte, tus fuerzas, tus impulsos, tus errores y principalmente los ideales y los fantasmas de tu alma, lo que constituye un estado de salud, incluso para tu cuerpo.
Así, hay incontables clases de salud del cuerpo, y cuanto más se permita al individuo particular e incomparable levantar la cabeza, más se olvidará el dogma de la igualdad de los hombres, y más deberán desechar nuestros médicos la noción de salud normal, al igual que la de dieta normal y la de proceso normal de la enfermedad. Entonces llegaría el momento de reflexionar sobre la salud y la enfermedad del alma y de identificar la salud propia de cada cual con su salud personal. En última instancia, quedaría la gran cuestión de saber si podemos prescindir totalmente de la enfermedad, incluso para el desarrollo de nuestra virtud, y si en especial nuestra sed de conocimiento y de autoconocimiento no necesita tanto del alma enferma como del alma sana. En definitiva, si la voluntad de salud exclusivamente no es un prejuicio, una cobardía y quizás un resto de la barbarie y del estado retrógrado más sutiles. Hemos construido un mundo en el podemos vivir suponiendo cuerpos, líneas, superficies, causas y efectos, movimiento y reposo, forma y contenido. Sin esos artículos de fe, nadie soportaría vivir hoy. Pero no por ello están más demostrados. La vida no es un argumento. Entre las condiciones de la vida podría figurar el error. El cristianismo ha contribuido también en buena medida a la ilustración, en tanto ha enseñado el escepticismo moral de una forma muy penetrante y eficaz, a fuerza de acusar y de irritar, pero con una paciencia y una sutileza incansables. Ha destruido en cada hombre concreto la creencia en sus virtudes propias. Ha hecho desaparecer para siempre aquellas grandes figuras virtuosas que tanto abundaba en la antigüedad, aquellos hombres populares imbuidos de su perfección que se paseaban con aspecto de torero. Cuando nosotros, formados en la escuela cristiana del escepticismo, leemos hoy las obras morales de los antiguos, como las de Séneca y Epicteto, no dejamos de experimentar interiormente una superioridad momentánea y estamos llenos de comprensión y de captación íntimas. Al leerlos nos parece oír hablar a un niño ante un anciano o a una muchacha hermosa y entusiasta ante La Rochefoucauld. Nosotros sabemos mejor en qué consiste la virtud. Pero por último, hemos aplicado ese mismo escepticismo a todos los estados y procesos religiosos, como el pecado, los remordimientos, la gracia, la santificación, y hemos dejado roer también al gusano, que cuando ahora leemos cualquier libro cristiano, sentimos la misma superioridad y la misma perspicacia sutiles. También sabemos mejor en qué consisten los sentimientos religiosos, y es hora de conocerlos bien y de describirlos bien, ya que, asimismo, van a desaparecer los hombres piadosos de la antigua fe. Salvemos, por lo menos, su imagen y su tipo para el conocimiento. El progreso de la ciencia se vería favorecido sin esta nueva pasión por el conocimiento. Es más, hasta ahora ha podido desarrollarse y crecer sin dicha pasión. La buena fe en la ciencia, el prejuicio que la favorece y que domina ahora en nuestros estados, como antes dominó incluso en la Iglesia, se funda básicamente en el hecho de que esta tendencia absoluta e irresistible se ha manifestado muy raras veces en la ciencia, y que la ciencia no pasa por ser precisamente una pasión, sino un estado, un ethos. A menudo basta el amor-placer del conocimiento, la curiosidad. Basta el amor-vanidad, el hábito de la actividad científica, con la segunda intención de los honores y de la seguridad material. Basta incluso para muchos que no sepan hacer otra cosa con su abundante ocio, sino leer, coleccionar, clasificar, observar y seguir relatando, pues su impulso científico es su aburrimiento. El Papa León X, en el breve Averroaldo, cantó las alabanzas de la ciencia, calificándola como el más bello adorno, el mayor motivo de orgullo de nuestra vida, de noble ocupación en la felicidad y en la desgracia. Sin ella, dice finalmente, ninguna empresa humana tendría un punto sólido de apoyo, y aún con ella tales empresas quedan confiadas a una suerte demasiado cambiante e insegura. Pero este Papa suficientemente escéptico sabe silenciar, como los demás eclesiásticos que han alabado la ciencia, su forma sincera de juzgarla. Cabe entrever en sus palabras que sitúa a la ciencia por encima del arte, lo que es bastante singular en un amigo de las musas como él. A fin de cuentas, solo por pura cortesía, no habla de lo que a su vez coloca por encima de toda ciencia, la verdad revelada y la salvación eterna del alma. A su lado, ¿qué son el adorno, el orgullo, el entretenimiento, la seguridad de la vida? La ciencia no es más que algo secundario, no es ni lo último ni lo absoluto, no es nada que sea digno de la pasión. Este juicio quedó oculto en el alma de León, pero es el juicio que a fin de cuentas le merece la ciencia al cristianismo. En la antigüedad, la dignidad y la consideración de la ciencia se hallaban disminuidas hasta el punto de que sus más celosos discípulos daban prioridad a la aspiración a la virtud
y de que se creía que tributaban el mayor elogio al conocimiento cuando lo encomiaban como el mejor medio de la virtud. Pues bien, lo históricamente nuevo es que el conocimiento pretenda ser algo más que un medio. Hemos dejado tierra, nos hemos embarcado, hemos cortado los puentes, o más aún, hemos dejado la tierra atrás. Desde ahora, ten cuidado, barcaza. A tu lado se extiende el océano. Por supuesto, no siempre brama, y a veces se despliega como seda y oro y como un ensueño de la bondad. Pero llegan horas en que reconocerás que no tiene límite y que no hay nada más espantoso que el infinito. Pobre pájaro que te sentiste libre y que ahora chocas con los barrotes de semejante jaula. Desgraciado de ti si te asalta la nostalgia de la tierra, como si en ella hubiese habido más libertad, ahora que ya no hay tierras. ¿No han oído hablar de aquel loco que, con una linterna encendida en pleno día, corría por la plaza y exclamaba continuamente: «¡Busco a Dios! ¡Busco a Dios!». Como justamente se habían juntado allí muchos que no creían en Dios, provocó gran diversión. «¿Se te ha perdido?», dijo uno. «¿Se ha extraviado como un niño?», dijo otro. «¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado?». Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada. «¿Dónde está Dios?», exclamó. «Se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde rueda esta ahora? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento? ¿Lejos de todo sol? ¿No nos precipitamos en una constante caída, hacia atrás, de costado, hacia adelante, en todas direcciones? ¿Sigue habiendo un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del vacío? ¿No hace ya frío? ¿No anochece continuamente y se hace cada vez más oscuro? ¿No hay que encender las linternas desde la mañana? ¿No seguimos oyendo el ruido de los sepultureros que han enterrado a Dios? ¿No seguimos oliendo la putrefacción divina? Los dioses también se corrompen. Dios ha muerto. Dios está muerto. Y lo hemos matado nosotros. ¿Cómo vamos a consolamos los asesinos de los asesinos? Lo que en el mundo había hasta ahora de más sagrado y más poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. ¿Y quién nos quitará esta sangre de las manos? ¿Qué agua podrá purificamos? ¿Qué solemnes expiaciones, qué juegos sagrados habremos de inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la magnitud de este hecho? ¿No tendríamos que convertirnos en dioses para resultar dignos de semejante acción? Nunca hubo un hecho mayor, y todo el que nazca después de nosotros pertenecerá, en virtud de esta acción, a una historia superior a todo lo que la historia ha sido hasta ahora. Al llegar aquí, el loco se calló y observó de nuevo a sus oyentes, quienes también se habían callado y lo miraban perplejos. Por último, tiró la linterna al suelo, que se rompió y se apagó. «Llego demasiado pronto», dijo luego. «Mi tiempo no ha llegado aún. Este formidable acontecimiento está todavía en camino. Avanza, pero aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Para ser vistos y oídos, los actos necesitan tiempo después de su realización, como lo necesitan el relámpago y el trueno, y la luz de los astros. Esa acción es para ellos más lejana que los astros más distantes, aunque son ellos quienes la han realizado». Cuentan también que ese mismo día, el loco entró en varias iglesias en las que entonó su requiem aeternam Deo. Cuando lo echaban de ellas y le pedían que aclarara sus dichos, no dejaba de repetir: ¿qué son estas iglesias sino las tumbas y los monumentos funerarios de Dios? Las explicaciones místicas son consideradas profundas. La verdad es que no son ni siquiera superficiales. El irreflexivo se imagina que la voluntad es la única realidad que actúa, que querer es algo simple, puramente dado, no deducible, comprensible en sí. Está convencido de que cuando hace algo como, por ejemplo, dar un golpe, es él quien golpea y que ha golpeado porque quería hacerlo. No aprecia nada del carácter problemático del fenómeno, sino que le basta el sentimiento de la voluntad, no solo para aceptar la realidad de la causa y del efecto, sino también para creer que entiende su relación. No sabe nada del mecanismo del acontecimiento, ni del sutil trabajo con diversos matices que ha de efectuarse para llegar a golpear, ni tampoco de la incapacidad que posee la voluntad en sí misma para realizar lo que no sería sino la menor fracción de dicho trabajo. Para él, la voluntad es una fuerza que actúa de una forma mágica, ya que creer que la voluntad es causa de efectos equivale a creer en fuerzas que actúan de un modo mágico, pues primitivamente, siempre que el hombre veía que se producía un acontecimiento,
creía en la existencia de una voluntad como causa de aquel, así como en la de seres que actuaban personalmente en un segundo plano. La idea de la mecánica le resultaba totalmente extraña. Pero como durante períodos extraordinariamente largos, el hombre no creyó más que en la existencia de personas, y no en la de materias, fuerzas, cosas, etc., la creencia en la realidad de la causa y del efecto llegó a ser para él una creencia fundamental, ahora aplicada siempre a cualquier acontecimiento de una forma instintiva, por una especie de semejanza de origen remoto. Las tesis, no hay efecto sin causa, todo efecto es una nueva causa, aparecen como generalizaciones de tesis mucho más limitadas, como cuanto se ha actuado, se ha querido, solo se puede actuar sobre seres que quieren. No se da nunca un sufrimiento puro y que no sea consecuencia de una acción, sino que todo sufrimiento es una emoción de la voluntad de actuar, de vengarse, de defenderse, de calumniar. Sin embargo, en los tiempos primitivos de la humanidad, las dos clases de tesis eran idénticas, no siendo las primeras la generalización de las segundas, sino éstas la aclaración de aquellas. Al aceptar Schopenhauer que todo lo existente está dotado de voluntad, introduce una de las mitologías más arcaicas, porque parece que nunca intentó analizar la voluntad, como todos, sino que creía en la simplicidad y en la inmediatez de todo querer. Y el querer no es sino un mecanismo tan bien montado que casi escapa a la mirada del observador. Yo opongo a Schopenhauer las siguientes tesis. Primera, para que surja la voluntad se necesita una representación del placer y del dolor. Segunda, que una excitación violenta pueda ser sentida como placer o dolor depende de una interpretación del intelecto que, indudablemente, en la mayoría de los casos, actúa aquí de forma inconsciente. La misma excitación puede ser interpretada como placer o como dolor. Tercera tesis, solo se produce el placer, el dolor y la voluntad en los seres inteligentes. La inmensa mayoría de los organismos no tiene nada de eso. La oración fue inventada para esa clase de individuos que son incapaces de pensar alguna vez por sí mismos, que ignoran la santidad del alma o no sienten su desarrollo. ¿Qué deben hacer tales personas en los lugares santos y en todas las situaciones graves de la vida, que exigen reposo y una cierta dignidad? Para que por lo menos no molesten, la sabiduría de todos los fundadores de religiones, pequeños y grandes, se ha prescrito la fórmula de la oración como un trabajo largo y mecánico de los labios, unido al esfuerzo de la memoria, con una actitud igualmente prescrita de las manos, los pies y los ojos. Según eso, poco importa que, como los tibetanos, rumien innumerables veces su Om Mane Padme Hum, o que, como en Benarés, cuenten con los dedos de la mano el nombre del dios Ram Ram Ram, y así sucesivamente con más o menos gracia, o que veneren a Vishnu o a Alá, invocando al primero con sus 1000 nombres y al segundo con sus 99, o que se sirvan de racimos de oraciones o de rosarios. Lo esencial es que este tipo de trabajo los retiene durante algún tiempo y les confiere un aspecto soportable. Su forma de rezar ha sido inventada para beneficiar a los hombres piadosos que experimentan íntimamente pensamientos y elevaciones. E incluso estos conocen momentos de cansancio en los que no dejan de experimentar la acción benefactora de una mecánica piadosa formada de series de palabras y de sonidos venerables. Pero si bien es cierto que estos hombres raros en toda religión, el hombre religioso es una excepción. Saben valerse por sí mismos, los pobres de espíritu no sabrían hacerlo, y prohibirles que reciten oraciones supondría privarles de su religión, como está demostrando cada vez más el protestantismo. La religión solo pide a estos que permanezcan quietos con los ojos, las manos, las piernas y los órganos de todas clases. Solo así tienen la oportunidad de parecer temporalmente embellecidos y más semejantes al hombre. Ni el propio Dios podría subsistir sin hombres sensatos, dijo acertadamente Lutero. Pero lo que no dijo el bueno de Lutero es que menos podría subsistir sin los insensatos. La decisión cristiana de considerar que el mundo es feo y malo ha hecho que el mundo sea feo y malo. El cristianismo convirtió al inmenso deseo de suicidarse que imperaba en la época de su nacimiento en la palanca misma de su poder. A la vez que prohibió de forma terrible las demás formas de suicidio, dejó solo dos y las cubrió de la mayor dignidad, justificándolas con supremas esperanzas: el martirio y el suicidio lento del asceta. Desde ahora no son ya nuestros argumentos los que se pronuncian contra el cristianismo, sino nuestro gusto. Una hipótesis inevitable, a la que debe volver continuamente la humanidad,
a la larga se revela más poderosa que la fe más persistente en algo no verdadero, como la fe cristiana. A la larga, es decir, después de 100.000 años, donde empieza a extenderse un asco profundo hacia la existencia, aparecen los efectos residuales de una grave falta alimenticia en la que ha incurrido un gran pueblo. Así, la propagación del budismo, no su nacimiento, se debió en buena parte al consumo excesivo y casi exclusivo de arroz entre los hindúes y al entusiasmo general resultante de ello. Tal vez convendría examinar la insatisfacción europea de los tiempos modernos teniendo en cuenta que nuestros antepasados, sobre todo los de la Edad Media, por influencia de las inclinaciones germánicas, se entregaron a la bebida. La Edad Media significó la intoxicación alcohólica de Europa. El asco alemán hacia la vida es una pura decadencia invernal, sin olvidar los efectos del aire de cueva y las emanaciones de estufa propios de las habitaciones alemanas. El pecado, tal como se experimenta ahora donde impera o donde imperó el cristianismo, es un sentimiento judío, una invención judía, y respecto a este trasfondo de toda moral cristiana, el cristianismo se propuso de hecho judaizar el mundo. La forma más sutil de comprobar hasta qué punto lo consiguió en Europa consiste en considerar lo ajena que resulta a nuestra sensibilidad la antigüedad griega inundo desprovisto del sentimiento de pecado, pese a toda la buena voluntad de acercamiento y de asimilación de la que no dejaron de dar pruebas generaciones enteras, así como excelentes individuos. La frase, «Dios no te será propicio si no te arrepientes», sería para un griego motivo de burla y de escándalo. Respondería, «Así lo suponen los esclavos». Efectivamente, aquí se está presuponiendo a un ser poderoso, omnipotente, y sin embargo, vengativo, pues su poder es tan grande que no puede afectarlo daño alguno de no ser en su honor. Todo pecado es una ofensa al respeto, un crimen de lesa majestad divina, nada más. La primera y última condición de la que se hace depender su perdón es contrición, avasallamiento, humillación. Por consiguiente, reparación de su honor divino. A este celeste oriental celoso de su honor, le resulta indiferente saber si el pecado causa otros prejuicios, si implanta un mal profundo y creciente, que como una enfermedad se propaga entre los hombres, asaltándolos y matándolos uno tras otro. El pecado es un crimen contra él, no contra la humanidad. A quien concede el don de su gracia, le dona también su indiferencia hacia las consecuencias naturales del pecado. Tan separados y opuestos están aquí Dios y la humanidad, que en el fondo no puede cometerse en modo alguno un pecado contra los hombres. El sentimiento judío, para quien todo lo natural constituye lo indigno en sí, pretende que todo acto solo sea juzgado en relación con sus consecuencias sobrenaturales y no con las naturales. Por el contrario, los griegos estaban más cerca de pensar que el sacrilegio podía tener también dignidad, incluyendo el robo, como en el caso de Prometeo, o el degollar al ganado en manifestación de unos celos delirantes, como en el caso de Ahaz. En su necesidad de conferir y asimilar la dignidad al sacrilegio, inventaron la tragedia, un arte, un gusto que ha permanecido extraño al judío, a lo más profundo de su naturaleza, pese a todos sus dones poéticos, a toda su inclinación a lo sublime. Los judíos, que se consideran el pueblo elegido entre los demás pueblos, en especial porque representan el genio moral entre los pueblos, merced a la capacidad que han tenido de despreciar al hombre más profundamente de lo que jamás lo hiciera pueblo alguno, los judíos, digo, experimentan, frente a su monarca santo y divino, un gozo análogo al de la aristocracia francesa respecto a Luis XIV. Esta aristocracia se había vuelto despreciable por haberse dejado arrebatar su poder y su soberanía. Para no percibir esto, para poder olvidarlo, necesitaba un esplendor, una autoridad, un poder pleno sin igual al que solo tuviese acceso la aristocracia. En la medida en que, según este privilegio, se elevaba a la altura de la corte, desde donde lo consideraba todo por debajo de sí con desprecio, eliminaba la irritación de su conciencia. De este modo, la torre del poder real se fue alzando intencionadamente, hasta las nubes, y se aportaron para ello las últimas piedras del poder personal. Un ser como Jesucristo solo podía ser concebido en un paisaje como el de Judea, quiero decir, en un paisaje sobre el que sobrevolaba constantemente el sombrío y sublime nubarrón de la ira de Jehová. Solo aquí se consideró que el resplandor raro y repentino de un rayo de sol, a través de la horrible e invariable opacidad de la noche diurna, era una especie de milagro del amor, el rayo de la gracia más inmerecida. Solo aquí podía soñar Cristo con su arco iris y su escala celestial por la que Dios bajaba hasta los hombres.
Por lo demás, en el resto de los lugares, el buen tiempo y el sol constituían una regla y una banalidad demasiado cotidianas. El fundador del cristianismo consideraba que nada hace sufrir tanto a los hombres como sus pecados. Pues este fue su error, el error de quien se sentía sin pecado y a quien le faltaba la experiencia de éste. Así, su alma irradiaba esa admirable y fantástica misericordia hacia una desgracia que su propio pueblo, inventor del pecado, raras veces experimentaba como una gran desgracia. Pero los cristianos supieron hacer justicia posteriormente a su maestro y consagraron su error como verdad. Las naturalezas como las del apóstol Pablo solo miran las pasiones con malos ojos. No llegan a conocer de éstas más que lo que mancha, deforma, rompe el corazón. Su aspiración ideal se encamina de este modo a destruir las pasiones, en tanto no se sienten totalmente purificados de las pasiones más que en lo divino. A diferencia de Pablo y de los judíos, los griegos dedicaron su aspiración ideal precisamente a las pasiones, a las que quisieron, exaltaron, adoraron y divinizaron. Evidentemente, no solo se sentían más felices cuando estaban apasionados, sino también más puros y divinos que habitualmente. ¿Y los cristianos? ¿Quisieron ser como los judíos en esto? ¿Se volvieron así quizás? Si Dios quería ser objeto de amor, tendría que haber abandonado antes su papel de juez y de administrador de justicia, pues un juez, incluso un juez piadoso, no es objeto de amor. El fundador del cristianismo como judío no fue lo suficientemente sutil como para darse cuenta de esto. ¿Cómo? Un Dios que solo ama a los hombres solo si creen en Él y que lanza miradas y amenazas espantosas contra quien no cree en ese amor. ¿Cómo? Un amor contractual sentido por un Dios todopoderoso. Un amor que ni siquiera ha sido capaz de superar el sentimiento del honor ni el espíritu irascible de vengarse. ¿Qué oriental es todo esto? La frase, ¿qué te importa que te ame?, sería ya una crítica suficiente a todo el cristianismo. No halagues a tu protector, dijo Buda. Si se repite esta frase en una iglesia cristiana, de inmediato quedará el aire purificado de todo lo que hay en ella de cristiano. Que el individuo pueda determinar su propio ideal, deduciendo de él sus leyes, sus alegrías y sus derechos, era algo que hasta ahora se consideraba sin dudas la aberración humana más espantosa, la idolatría en sí. De hecho, los pocos hombres que se atrevieron a obrar así necesitaron siempre ante sus ojos una apología cuyo sentido solía ser: no soy yo, no soy yo, sino un Dios quien interviene a través de mí. Ese impulso, que en su origen era vulgar e inapreciable y se confundía con el egoísmo, la desobediencia y la envidia, pudo descargarse, purificándose, perfeccionándose y enalteciéndose, merced al arte y a la fuerza admirables de crear dioses el politeísmo. Luchar contra ese impulso hacia un ideal propio fue antiguamente la ley de toda moral. Solo había en aquellos tiempos una norma: el hombre, y cada pueblo creía poseer la forma única y definitiva de éste. Pero estaba permitido imaginar una pluralidad de normas por encima de uno mismo, en el exterior, en un lejano más allá. Un Dios no negaba a otro Dios ni blasfemaba contra él. De este modo, se atrevió la imaginación, por primera vez, a considerar la existencia de individuos y a respetar los derechos de estos. La invención de dioses, de héroes, de toda clase de seres sobrehumanos, al margen o por debajo de lo humano, de enanos, hadas, centauros, sátiros, demonios y diablos, constituyó el preludio inestimable de la justificación de las aspiraciones del yo y de la soberanía del individuo. La libertad que se reconocía a un dios determinado frente a otros dioses acabó concediéndosela el individuo a sí mismo frente a las leyes, las costumbres y su prójimo. Por el contrario, el monoteísmo, esa consecuencia rígida de la doctrina de un hombre normal, único la creencia, en realidad, en un Dios normal fuera del cual solo existen divinidades falsas y engañosas, ha sido tal vez el mayor peligro de la humanidad hasta hoy, pues en este punto se veía amenazada por esa fijación prematura que, por lo que podemos ver, ha afectado a otras especies animales desde hace mucho tiempo. En cuanto tales, todas creen, efectivamente, en un animal normal único y en un ideal de su especie, y han asimilado definitivamente en su carne y en su sangre la moral de las costumbres. El politeísmo había prefigurado el libertinaje y la pluralidad del pensamiento humano, la fuerza de crearse unos ojos nuevos y personales, cada vez más nuevos y más personales. De manera que, de entre todos los animales, solo el hombre escapa a la fijación de perspectivas y de horizontes eternos. Las guerras religiosas han representado hasta hoy el mayor progreso de las masas,
ya que constituyen la prueba de que éstas han empezado a considerar las ideas con respeto. Las guerras religiosas solo nacen cuando las más sutiles querellas entre sectas dan como resultado una agudización de la razón general, hasta el punto de que el populacho se vuelve puntilloso y concede importancia a los pequeños detalles, llegando a acariciar la posibilidad de que la salvación eterna del alma dependa de pequeñas diferencias de ideas. El consumo excesivo de arroz conduce al uso de opio y de estupefacientes, al igual que el consumo excesivo de papas lleva al alcoholismo. Su efecto más sutil es inclinar a formas de pensar y de sentir que actúan como narcóticos. Según ello, los promotores de tales formas de pensar y de sentir, como los maestros hindúes, recomiendan precisamente una dieta vegetariana estricta que tratan de convertir en ley para las masas. De ese modo, intentan suscitar e incrementar la necesidad que ellos pueden satisfacer. No olvidemos que los nombres de los pueblos son generalmente apodos ofensivos. Los tártaros, por ejemplo, a juzgar por su nombre, son los perros, tal como fueron bautizados por los chinos. En cuanto a los alemanes, Die Deutschen significaba originariamente los paganos. De este modo fue como los godos convertidos llamaron a la gran masa de sus hermanos de raza no bautizados, refiriéndose a su propia traducción de la versión griega de los 70, en la que los paganos son designados con el término que significa los pueblos. En idioma griego, consúltese a Urfilas. Cabe pensar también que los alemanes convirtieron después su nombre calumnioso en un nombre honorífico, al llegar a ser el primer pueblo de Europa no cristiano. Schopenhauer les concedió el mérito de estar dispuestos para ello en sumo grado. Alcanzaría así su plenitud la obra de Lutero, que les enseñó a no ser romanos y a decir: «Aquí estoy, yo no puedo ser otra cosa». ¿Qué es lo primero que toman de los europeos los pueblos salvajes? La respuesta no es otra que el alcohol y el cristianismo, estupefacientes propios de los pueblos europeos. ¿Y con qué perecen más rápidamente? Pues con los estupefacientes europeos. En los tiempos de su gran corrupción, donde menos corrompida estaba la Iglesia era en Alemania. Por eso fue allí donde nació la Reforma, síntoma de que se consideraba intolerable el simple inicio de la degradación. Efectivamente, ningún pueblo ha sido más cristiano, en comparación, que los alemanes de la época de Lutero. Su cultura cristiana estaba a punto de alumbrar un esplendoroso origen de múltiples facetas. Solo había que esperar una noche, pero esa fue la noche de la tormenta que lo devastaría todo. Es un honor para la elevada civilización de los griegos, aún en una época relativamente primitiva, la sistemática frustración de los intentos de crear nuevas religiones helénicas. Honra a esa civilización el que, desde antes en el tiempo, hubiese en Grecia una multitud de individuos de muy diversas clases, cuyos diferentes grados de miserias no podían resolverse con una fórmula única de fe y de esperanza. Pitágoras y Platón de almas y aptitudes tan apropiadas para fundar una religión que no podemos sino asombrarnos de su fracaso, pues no llegaron más allá de la creación de sectas, quizás también Empédocles, y mucho tiempo antes los entusiastas devotos de Orfeo, todos ellos trataron de fundar nuevas religiones. Siempre que fracasan las reformas de todo un pueblo, no consolidándose más que las sectas, es lícito concluir que el pueblo se encuentra desde entonces en un estado de diferenciación múltiple y que empieza a emanciparse de los burdos instintos gregarios, así como de la moral de las costumbres. Este estado de fluctuación, muy significativo, se suele calificar de decadencia y corrupción de las costumbres, mientras que, por el contrario, anuncia que el huevo ha madurado y que pronto se romperá la cáscara. El hecho de que la reforma luterana tuviera éxito en los países nórdicos es un índice del retraso de estos últimos respecto a los pueblos meridionales y además de que el norte seguía teniendo necesidades análogas y poco matizadas, ya que no se habría producido en modo alguno la cristianización de Europa, si la antigua civilización meridional no hubiese sido progresivamente embrutecida mediante una asimilación excesiva de sangre bárbara germánica y no hubiese perdido así su dominio cultural. Para que un individuo o un pensamiento individual puedan actuar de forma general y absoluta, la masa sobre la que se ejerce esa acción tiene que ser homogénea y pareja, mientras unas aspiraciones opuestas revelan necesidades opuestas que también tratan de satisfacerse y afirmarse. Por el contrario, cabe siempre afirmar que estamos ante una cultura realmente superior, cuando naturalezas poderosas y ansiosas de dominar solo consiguen ejercer una acción sectaria y limitada, lo que vale también para los diferentes campos del arte y del saber. Allí donde alguien domine, no hay sino masas. Donde hay masas, predomina la necesidad de librarse de la esclavitud. Donde hay esclavitud,
no encontramos más que un pequeño número de individuos que tienen en su contra los instintos gregarios y la conciencia. Para tener una virtud, ¿es preciso querer poseerla en su forma más cruel, como pretendían y necesitaban tenerla los santos del cristianismo? Como tales, solo soportaban la vida con la idea de que la simple contemplación de su virtud llevaría a las demás a despreciarse a sí mismos. Pero yo considero brutal una virtud que actúa de este modo. La necesidad metafísica no está, como procuró Schopenhauer, en el origen de las religiones, sino que es un vástago tardío de estas últimas. Bajo el imperio de los pensamientos religiosos se está habituado a la representación de otro mundo, posterior, inferior o superior a este, pero la desaparición del delirio religioso hace que se experimenten una privación y un vacío inquietantes. Es entonces cuando nace de ese sentimiento de enfermedad otro mundo metafísico que ya no es religioso. Ahora bien, lo que en tiempos primitivos llevó a admitir, por lo general, la realidad de otro mundo no fue ni un impulso ni una necesidad, sino un error en la interpretación de ciertos fenómenos naturales y, por consiguiente, una confusión del intelecto. ¿Qué cambio se ha producido en la iluminación y en los colores de todas las cosas? Ya no estamos en condición de entender plenamente cómo percibían los antiguos las realidades más inmediatas y constantes, como por ejemplo el día y el estado de vigilia. En tanto creían en los sueños, la vida de vigilia se encontraba situada bajo otras luces. Y lo mismo la vida entera con el reflejo de la muerte y su significación. Nuestra muerte es una muerte totalmente diferente. Toda experiencia esparcía otro resplandor, dado que en ella brillaba un Dios. Lo mismo sucedía con toda decisión y toda perspectiva del futuro lejano, pues contaban con oráculos y advertencias secretas, además de creer en las predicciones. La verdad era percibida de otro modo, pues antiguamente el loco podía ser considerado su vocero, lo que a nosotros nos hace estremecer o reír. Cualquier injusticia afectaba al alma de diferente forma, puesto que temían la venganza divina, no solo los castigos y el deshonor civiles. ¿Qué carácter tenía la alegría cuando se creía en el diablo y en el seductor? ¿Qué carácter tenía la pasión cuando se veía a los demonios acechando a la sombra? ¿Qué carácter tenía la filosofía cuando se consideraba que la vida era la culpa más terrible, por suponer un sacrilegio frente al amor eterno, una desconfianza hacia todo lo bueno, elevado, puro y digno de misericordia? Nosotros hemos dado un nuevo tinte a las cosas, no dejamos de volver a pintarlas, pero ¿qué hemos sido capaces de hacer hasta ahora frente al espléndido colorido de aquellos viejos maestros? Estoy hablando de la humanidad antigua. Yo, que particularmente he compuesto hasta acabar esta tragedia entre las tragedias, yo, que he sido el único en unir al seno de la existencia el nudo de la moral, y lo he apretado tanto que solo Dios podría deshacerlo, como lo deseaba Horacio. Yo, por moralidad, acabo de degollar a todos los dioses en el cuarto acto. ¿De qué se tratará entonces el quinto acto? ¿De dónde sacar un desenlace trágico? ¿Tendría más bien que pensar en un desenlace cómico? No se dan cuenta de lo que realmente significa vivir. Corren como ebrios por la vida, a riesgo de caerse más de una vez por una escalera. Sin embargo, sus miembros siguen intactos gracias a su borrachera. Sus músculos son demasiado blandos y la cabeza permanece demasiado obnubilada para sentir, como nosotros, la dureza de esos peldaños. Para nosotros, vivir es infinitamente más arriesgado. Somos de cristal. Pobres de nosotros si apenas chocamos. Una caída y todo se acabó. Amamos a la gran naturaleza. La hemos descubierto porque nuestras cabezas están vacías de grandes hombres. A los griegos les pasaba lo contrario. Su sentimiento de la naturaleza era completamente distinto al nuestro. Que un hombre se oponga a toda su época, que la deje en la puerta y le exija cuentas, es algo que debe ejercer una influencia. Poco importa que lo quiera o no. Lo decisivo es que sea capaz de ello. Ten cuidado. Se ha puesto a reflexionar. A continuación va a decir una mentira. Este es un desarrollo cultural que han alcanzado pueblos enteros. Piénsese solo en todo lo que los romanos expresaban con el verbo mentiri. Considerarlo todo en profundidad es una cualidad incómoda porque obliga a forzar constantemente la vista y a que se acabe encontrando más de lo que se deseaba. A quien ahora se muestra inflexible, su honradez le produce remordimiento, pues la inflexibilidad es una virtud que corresponde a otra época que no es la de la honradez. Se puede carecer de dignidad respecto a una virtud y a la vez adularla.